Vamos a empezar. Tenemos una agenda muy llena hoy y nos queremos asegurar de terminar a tiempo. Sabemos que todavía hay personas que están entrando, pero tenemos una partecita de introducción antes de empezar la programación que tenemos planeada para ustedes. Bienvenidos a todos. Buenas tardes o buenos días, depende de dónde están. Es Emily que está hablando en inglés. Yo soy Natalia y ella es parte de la organización que se llama Fire Adapted Communities y está muy emocionada de ser la presentadora de este webinario, que es también presentada por la organización que se llama The Ember Alliance, Coalitions and Collaborative y Hispanic Access Foundation, y participando con el Servicio Forestal de los Estados Unidos. También, si ya están en esta línea, pueden escuchar la interpretación. Eh, y yo soy Natalia, quien va a estar interpretando por usted, para ustedes, por si quisieran escuchar en español. Y si ya están aquí, bienvenidos a la línea de interpretación. I'm not going to be on your screen for very long. I just have a couple Zoom reminders for our Emily webinar dice today. que no I'll va a share a little bit about estar our en sus Community pantallas Navigators por mucho program, tiempo, and then son I'll solo unas turn it over to cositas Bree, de Zoom que our va a awesome recordar, nos va a compartir algo sobre el programa que se llama Community Navigators Program, que es un programa de cómo navegar en la comunidad. Y después al final tendremos una serie de preguntas y respuestas. All right. For a couple Zoom reminders, chat is Algunas available cosas de Zoom for our attendees en today la to try to keep presentación de attention on the hoy presentation. You are no able to chat vamos a panelists tener and el hosts. chat abierto para que todos puedan Nicole, ponerle atención a la presentación. we are Sí le using pueden escribir cosas a los panelistas y a los presentadores si tienen alguna pregunta, pero entre ustedes no. También estamos usando la sección de preguntas y respuestas que la van a ver abajo, que es and the Q two of us más will be A. managing Y también parte del equipo va a estar manejando ese espacio de preguntas. O sea que those questions that are a little bit more in depth live at the end. vamos a dejar un poco de espacio para el final. Y aquí veo en una de las preguntas que no puede ver a Natalia. No se preocupen, a mí no me van a ver, pero sí me van a escuchar. Used by attendees Y who could not esto join va a us today in person. ser en inglés y en And we will share español y resources también and va a comments estar live. grabado en los dos idiomas, o sea que si quieren volverlo a escuchar después o si lo quisieran compartir con alguien, Really quickly, va a this estar grabado en los dos is idiomas y también les van a compartir la Community Navigators presentación. program. The USDA Forest Service launched the Community Este Navigator webinario program es to apoyado por en lo que se llama el Community Navigators Program, que fue creado por el Servicio Forestal del USDA. program Históricamente ha apoyado a líderes en comunidades desatendidas y esto ayuda en colaboración con Coalitions and Collaborative y Hispanic Access Foundation, y también crean leyes bipartisanas y también tienen participación en la reducción de inflación. Y esto es posible por el programa forestal, el servicio forestal y también con lo que se llama el Watershed Research, que también han participado en la posibilidad de crear esta programación. Y ahora estamos presentando a Bree y a Kenzie, quienes van a presentar hoy. Y ahí está Kenzie Hart, que trabaja con Ember Alliance, y Bree es también con el Ember Alliance y es parte del programa. Las dos trabajan con los incendios. Y bienvenidos a todos. Vamos a hablar sobre los planes de protección de la comunidad a los incendios forestales.
y ellas son parte 501c de la organización que se llama The Amber Alliance, que es una organización sin fines de lucro wildfire y plan, trabajan en tres partes distintas, en la risk assessments. planeación y We also planificación their workforce de la development, comunidad frente a los incendios. También desarrollan programas de one in entrenamiento North Carolina, para los bomberos right y now. también tienen distintos equipos que trabajan con los combustibles en Colorado. CWPP is and isn't. Y vamos a ver lo que es un CWPP, lo que es y lo que no es. Go. Slightly over Hace como 20 años, un poquito más de 20 años en este momento, el Congreso pasó this is after a series un acta que se llama in the West. la restauración saludable de los bosques en el 2003 y con la visión de proteger los bosques Had three y, different y- components y for para poder CWPPs. prevenir los incendios. Y Collaboration. este acto, componentes diferentes para los CWPP. Una cosa es la People colaboración, que tienen que incluir cierto grupo de personas, alguien del gobierno local, si eso es condado, ciudad o pueblo, alguien del departamento de bomberos y alguien el departamento forestal estatal. Y es muy importante tener estas colaboraciones para poder tener esta participación. where we're Y going to be después, otra cosa es la reducción de fuels combustibles reduction and priorizada. Tienen que identificar las localizaciones más importantes en el paisaje. Y take después es la manera de incendios a nivel estructural, o sea que lo que quieren es reducir la posibilidad de minimum fuegos en las estructuras y también ponen énfasis a las personas que son dueñas de sus propiedades. Y estas son cosas muy in básicas y addition distintos ones that are at the estados national tienen level. And if you want to know if your state has those, go ahead and sus reach out to the State Forest Service or your Department of Natural PP y si quieren saber, Resources online. pueden comunicarse con su departamento forestal That estatal kind of has been o developed también con un over the departamento last de 20 years. recursos Most CWPPs tend to follow. naturales. That process looks like this. Y eso es un concepto que ha sido desarrollado en los últimos 20 años y este proceso se ve así. Así vemos cuáles son las metas y quién está trabajando en el proyecto y después buscamos y miramos qué es la información local, vamos a mirar a nuestro alrededor y ver cuáles son los riesgos para los incendios forestales y vamos a priorizar cuáles proyectos necesitamos hacer porque no lo podemos hacer todo a la vez, o sea que tenemos que saber cuáles son los proyectos más importantes y después desarrollamos un programa de acción. Pueden ser un poco distintos, hay maneras distintas de hacer los CWPPs, pero este básicamente es el proceso que se sigue normalmente. O sea que, ¿qué es un plan de protección a los incendios en la comunidad, que es CWPP? Y es un proceso en que los líderes de las comunidades puedan saber cuáles son los riesgos de incendios y qué pasos pueden tomar para reducir esos riesgos. Y después las conexiones repetidas en este proceso, el tiempo que se demora en pasar todos estos pasos es la base de la colaboración y se crean y se van formando las relaciones entre las personas de la comunidad. Y después, como implica el nombre, el CWPP es un plan, o sea que uno tiene que tener pasos de acción planificados y uno tiene que saber lo que son las metas SMART, que son específicas, se pueden medir, se pueden cumplir y que son relevantes al proyecto. Un CWPP no es un documento que ata a alguien legalmente, no requiere que alguien tome acción
Y tampoco are quiere decir que hay recurso, que hay como castigo legal si no se cumplen los pasos. O sea que no es un documento legal. Y también no es un recurso de fondos The CWPP ought to y be able to tampoco stand es algo que es parte de un proceso de aplicación para los subsidios. Lo importante es que este plan creado funcione independientemente de una beca, por ejemplo. Y esto fue creado bajo el concepto de crear una comunidad adaptada a los incendios en la comunidad. Y aquí en este círculo ven todas las maneras en que la comunidad puede tomar acción para adaptar sus comunidades y sus espacios privados para los incendios. Y lo que podemos hacer es tomar esas acciones para que se minimice la posibilidad de incendio. isn't the Y nos most gusta ver el proceso más que el producto. El documento no es lo más importante para ella, es la conversación, todas las conversaciones that is most important. que tienen, es crear Interactions when you meet una monthly visión or bi-weekly or however compartida del frequently with your futuro core team and your que partners, es we más importante. Y esto después mensualmente o semanalmente o al pasar el tiempo con las reuniones y eso es lo importante. Preferimos ser inclusivos sobre exclusivos para que todo el mundo pueda participar y esto es algo que es para la comunidad, creado por la comunidad. O sea que es muy importante que la comunidad pueda opinar sobre el proceso y participar en el proceso. Y ahora Bree va a hablar un poco sobre por qué uno puede necesitar un plan de acción CWPP. Y ahora que tienen un poco el sentido de lo que es el CWPP, ahora vamos a hablar un poco sobre por qué su comunidad puede necesitar un CWPP. Highlight that a Primero que CWPP is a todo, tool, queremos and like any tool, it's most useful when you know what you're trying to accomplish with its use. And enfocar by those que el HFRA CWPP requirements that Kenzie was talking about a couple slides back, CWPPs are meant to help es address una herramienta y es útil, como es indicado en estas páginas. Cuando hablamos de la comunidad, eso incluye los residentes del área y también las organizaciones que son parte de la comunidad y que también apoyan las tierras. O sea que es importante mirar cuáles son los riesgos a los incendios forestales y también lo que queremos es crear relaciones y crear ese sentido de confianza entre los miembros de la comunidad. O sea que, por ejemplo, los distritos de bomberos en Long Island de Nueva York, antes de desarrollar un CWPP en el 2016, no estaban muy acostumbrados a manejar los incendios y antes de esto no tenían las herramientas ni el conocimiento requerido para poder manejar esos incendios de una manera efectiva. Y es importante que tengan el equipo necesario. Y después de haber creado el CWPP, ellos lo que hicieron es que pudieron crear más incendios prescribidos, que son básicamente el manejo de todo lo que puede incendiarse y se pueden organizar para lo que sea importante antes de que pasen algún incidente y se pueden preparar antes de que llegue un incendio a esa zona. Y ahora saben cómo enfrentarlo, además de prepararse para el incendio. Y ahora
Otra pregunta que tenemos que preguntar cuando estamos pensando en desarrollar un CWPP es si esto es la herramienta correcta para ustedes. Y y para poder identificar eso es preguntarse si su comunidad enfrenta los incendios forestales como un riesgo a su comunidad. Y en el oeste, oeste, donde pensamos que eso es un riesgo grande, es donde entra la mente de las personas cuando uno empieza a hablar de los incendios. Uno tiene que saber que los incendios no solo pasan en la parte oeste del país y no son solo los incendios que son el riesgo, y no es solo el aspecto de las tierras silvestres como los bosques y los incendios a nivel forestal. Estamos pensando más y cuando se compara el oeste con otras regiones, eso no es el único nivel de riesgo que tenemos que pensar. Un CWPP como una herramienta es particularmente útil cuando hay personas dueñas de las tierras distintas, hay distintas agencias responsables por las tierras y estamos desarrollando basada en la comprensión compartida de que hay que crear conciencia de los incendios en esas zonas. Y no estamos solo pensando en los bosques silvestres, tampoco solo en espacios urbanos, que también tienen necesidades de mitigar los incendios, que a lo mejor no caben en la categoría de incendios forestales, pero de todas maneras uno puede trabajar para planificar en esas zonas también, en el CWPP. Y dice Kenzie que ve que hay una mano levantada. Por favor, si tienen preguntas, escríbanlo en la sección de Q y A. Y como dice Bree, el riesgo de incendio se extiende más allá de lo que normalmente consideramos y sigue creciendo. Y en accesar si una comunidad está en riesgo, tenemos que pensar en las condiciones locales y pensar que hay incendios a veces en sitios donde los incendios no son típicos. Urban conflagrations have human ignition sources. Incendios, a veces los incendios que pasan son prendidos por los seres humanos y hay que también preguntar si hay riesgo así en las comunidades. Por ejemplo, si no hay infraestructura de evacuación buena, si hay elementos que pueden causar incendios fuera de la naturaleza y cosas que ustedes puedan considerar para crear un CWPP como una herramienta. Y cuando ella está mirando si un área es como una zona buena para crear un CWPP, ella piensa en términos de qué tan grande es la zona, qué tipo de paisaje estamos viendo y pensando en el tamaño, los CWPPs ven zonas que pueden ser de un tamaño de un vecindario al tamaño de un condado y esos que caben como entre esos rangos de tamaño y esos también son zonas donde se puede tomar acción y en términos de paisaje donde los CWPPs pueden ser más utilizados es donde hay un componente de espacios abiertos, también puede ser espacios privados de tierras y puede ser también espacios silvestres, públicas y privadas. Y también hay que pensar si hay habitantes en esa zona del proyecto.
Y después el último aspecto choice que ella for piensa cuando identifica si el CWPP es bueno, es también preguntarse si hay socios que puedan participar en esa zona y que vayan a tomar acción en esa zona. Y ahí hay una comunidad de practicantes que están comprometidos a no solo crear el documento, pero trabajar juntos para tomar acción ya cuando el documento esté finalizado. Y después la pregunta, ¿un CWPP es la herramienta correcta? where you can kind of Y ask después ella dice que hay 4 zonas distintas donde uno puede preguntarse, primero que todo, tenemos un riesgo de incendios, include el enough tamaño del partners área where it is a collaborative effort, but not del so many that it's proyecto es unwieldy. una que pueda Are there incluir interested partners in that project you're suficientes with? socios donde And sea un esfuerzo colaborativo. Coincide with Y people living también in. si hay paisajes silvestres, tierra silvestre y espacios abiertos Now that we kind of have en esa zona. some of the Y ahora pieces que of what tenemos, ahora que hemos como hablado de esos distintos elementos de lo que es un CWPP y por qué lo puedan of the CWPP considerar, process before I hand it ahora vamos a hablar un poco sobre el proceso del CWPP y después Kenzie va a entrar un poco más call it profundamente a roadmap, but the en breakdown distintos elementos. El process. CWPP como un mapa y el proceso Pull together into a final document. tiene que ver Again, con 3 componentes distintos que después crean un documento final. the final document. So the community partner engagement will thread throughout the entire process, and you'll Es see la parte de los socios en la comunidad, esa parte va a estar como en todo el proceso y después vamos a mirar cuáles son los riesgos the data that y eso ahí uno toma los datos en la comunidad y ve cuáles son los peligros y los riesgos the y partners. después también se toma el And conocimiento pulls que into the existe prioritization and implementation a stage, través de los residentes y también los socios del proyecto. is where we eh, get y después eso nos entra a la etapa de that's required by the implementación APA. y de ver All of cuáles son those, las acciones de prioridad y después todo eso track entra progress. al The documento timeline of a final que puede ser CWPP can be highly variable. compartido y puede We ser often see utilizado that también para CWPPs take ver el about a year. progreso. An update will Eh, typically take a bit less than that, and Pensando en el tiempo, county puede project or tomar su project where tiempo there y are other normalmente se current toma processes that como you're un trying to, año y después ver cómo están pasando las cosas de entre 6 y 9 meses y después un proyecto a nivel del condado o cuando uno está tratando de crear un puente entre, por ejemplo, dice un H más. Y hay otras maneras de the timelines on this. Some modular places where if it's the only project you're working on, you might be able to reduce that time. tiempos But en algunas partes del proyecto, por ejemplo, si es el único proyecto, pero también empezando que es un proceso throughout colaborativo, uno va a pensar también en los tiempos de todos los socios mentioned involucrados en el proyecto. Y después con el compromiso y pues la acción que va a tomar la comunidad y también los socios es crear un equipo local government, central state y government. ahí es donde van a pensar en las personas del gobierno local, también de los bomberos y a nivel gubernamental y después personas con distintos intereses profesionales. Y también están después los residentes y los miembros de la comunidad que quieren participar en el proyecto y que se enfocan en enfrentar
typically focuses on local fire behavior and Y identifying. después cuando entramos en el aspecto del análisis de los peligros y los riesgos, uno tiene que ver el comportamiento de incendios a nivel local y también mirar la comunidad y la estructura también de la comunidad. Y después la sección de implementación y de tomar prioridad en las acciones es crear reuniones de prioridad y ver cuáles son los procesos, después un plan de acción y después crear el documento que une toda esa información que uno ha trabajado casi un año en recolectar y después escribe todo eso en un documento que puede ser compartido con la comunidad y con los socios. Y ahora vamos a darle la palabra a Kenzie, que ella ahora nos va a dar un poco más de información sobre estos temas que acabo de nombrar. Y ahora vamos a empezar con el primer paso en el CWPP, identificar y crear como relación con los socios. Los socios son importantes para cada CWPP que van a crear, pero esto es como la imagen de su CWPP. Your core team is part of your partner group, and your core team will be kind of Y the small. el equipo central es como la parte o el grupo más pequeño que va a estar ahí con los socios, pero cuando ella dice que cuando habla de los socios es cualquier persona que tiene un grupo o una organización que tiene un interés profesional en el resultado del CWPP. Alguien que tenga su But the propiedad, su hogar professional o su espacio profesional. organization Y los intereses profesionales también son las personas que están in this representando sus process. organizaciones o sus agencias, There are sus grupos durante el proceso. O sea que hay algunos que uno tiene que incluir, por ejemplo, siempre tiene que someone from your incluir a state alguien del departamento de bomberos local, del gobierno local y alguien del servicio forestal estatal. Y todos ellos tienen que ser incluidos y tienen que ser involucrados durante el proceso entero. Kent dice que le gusta pensar de los socios en 3 grupos distintos, o sea que es el público general, las personas que tienen la and they're engaged inversión o at el specific interés touch points through this process, especially because there's so many of them. We need to be personal y ellos están y tenemos que pensar bien cómo interactúan con anyone that el has that professional público. Y después es un grupo como más grande feedback de los socios. into this process at certain Ellos pueden dar process, but it's really hard to convene everyone all the time. ellos pueden dar comentarios, ellos pueden consultar y pueden ayudar. Y después de ese grupo como más amplio, va a haber un equipo central, que son las personas que están activas durante el proceso entero del CWPP. So what is a core team? A core team, selecting O your sea, core que team ¿qué is one of the most important es el steps in developing a successful equipo CWPP. central? These are the folks that drive the process forward. If you have a Escoger core el team equipo that is central es uno de los pasos más importantes en desarrollar el CWP. Ellos están involucrados, ellos quieren colaborar y quieren ver un resultado efectivo y tienen que tener un equipo que quiera participar. Si tienen miembros de ese grupo que no quieren estar, que les tienen que negociar para que vengan, ustedes después van a ver que su plan refleja eso y va a ser mucho más difícil el proceso. O sea que tiene que ser un grupo con entusiasmo, que trabaje efectivamente y que se reúna regularmente durante el proceso. La frecuencia de las reuniones lo pueden determinar ustedes. Ella prefiere las reuniones cada 2 semanas.
y algunas reuniones pueden ser más cortas, si se reúnen una vez al mes, pueden ser un poco más largas las reuniones, pero es lo que funcione con el equipo central. Y estas personas son personas que toman decisiones claves y que ayudan a unir los socios. Y por ejemplo, si tienes a alguien en el equipo del servicio forestal, es importante. Y por ejemplo, uno quiere tener un gerente de emergencias local, personas que hacen planificaciones en la comunidad. Sí, va a haber mucho desarrollo. Sí va a haber construcción y desarrollo en los próximos 5 o 10 años. Quieren tener a alguien de la comunidad que sepa esas cosas y que pueda ser parte del equipo. Uno puede tener una organización de una empresa local y también ellos pueden decidir que pueden proveer a la comunidad en términos de mitigar los incendios. Después, si hay personas que tienen propiedades privadas, por ejemplo, granjeros o personas que son la tierra y después personas que son dueños de la infraestructura, por ejemplo, las empresas de electricidad o algo así. Después uno también quiere involucrar a las tribus y las naciones indígenas locales o personas que tengan miembros a quienes pertenecen a esas tierras ancestrales. Después también pueden tener grupos de conservación local, trabajando con las aguas, la vida silvestre o grupos de incendios y también personas que representan a las comunidades vulnerables en sus comunidades. También es muy importante con comunidades desatendidas. Y también finalmente se pueden preguntar quién hace falta, quién más puedo incluir en To get a group, you need to have knowledge este of the proceso. community. Who is it that is Y para poder hacer esto, uno tiene que and then you conocer la comunidad, quién está en la comunidad, quién los representa, y después tienen que tener un compromiso de tiempo del grupo central, y si ellos pueden proveer ese tiempo que ustedes necesitan, porque si no, vale la pena about posponer engaging with the eso community. y esperar a que sí tengan un equipo central Excuse me. pueda I like to think dedicarle about su this in tiempo three y su experiencia. Y después vamos a involucrar a la comunidad. Y ella le gusta ver eso en 3 fases. you know, Queremos que todo sea auténtico y de alta calidad, o sea que no tienen que hacer todo lo necesario. Quieren ser cosas que sean de valor a la comunidad. Quieren informar a la comunidad sobre el proceso, después lo quieren hacer y después les quieren compartir que lo hicieron. O sea que van a dejarles saber y cómo ellos van a ser involucrados a través de grupos de enfoque o de encuestas y después van a escucharlos y saber cuáles son sus valores y sus prioridades y después les van a compartir el CWPP. Y después, primero, para informar a la comunidad, lo primero es que van a compartir la noticia. Les van a dejar saber a través de las noticias o a lo mejor quieren tener una reunión para iniciar el proyecto para la comunidad o pueden crear una página de web para informar a la comunidad de que este proceso está en acción y es importante dejarles saber que esto es un proceso de planificación a nivel público. Después quieren reunir información de la comunidad. Hay distintas maneras de hacerlo. Ninguno va a ser fácil. Tienen que pensar bien cuáles van a ser más efectivos para sus comunidades, pero pueden hacer una encuesta. Esto es una manera clásica de hacer esto. Les puede dar bastante información y después también pueden hacer como grupos de enfoque o pueden tener
reuniones de la comunidad interactivas, donde no solo les están diciendo, pero están teniendo conversaciones con los miembros de la comunidad y los escuchan para saber lo que piensan ellos. Y también pueden hacer una actividad como de planificación interactiva. Y no hay manera correcta o incorrecta de hacer esto. Lo más importante es comunicarse con la comunidad y saber cuáles son sus pensamientos y sus opiniones. La meta de esto es darle a la comunidad la oportunidad de poder crear el plan. Esto es un plan que es para la comunidad, creado por la comunidad. Y finalmente queremos compartir con ellos lo que se ha hecho. O sea que a la comunidad se le puede compartir el documento final del CWPP. También les pueden dar la oportunidad de hacer comentarios públicos, de que pueden crear una página de web también o un cuento como de mapa en una página de web donde los miembros puedan entrar Also have a final. a la página de web y mirar la información y el proceso. All of Y this también is puede tener una reunión o make como lo que llaman un open house, que es un actions espacio to take. abierto So you're donde telling se them, here is your reúnen risk y level, también especially if they pueden have high risk. compartir la Here's actions you can take to información. reduce that. O sea, So you're que les pairing those two together. demuestran cómo ustedes usaron sus opiniones durante el proceso que ellos puedan tomar también. Planificación da recomendaciones políticas y distintas maneras de ver la situación que a lo mejor no una sola persona lo piensa, o sea que queremos tener representación de todos los miembros de la comunidad posible. Si tenemos más personas compartiendo ideas The nuevas, core team may not have, means that we'll have a more robust ideas que el equipo central no so that people feel represented, posiblemente no puede included, have their voices crear heard, and then that individualmente al resto de la comunidad. Quiere decir que el plan va a ser más robusto. Y después también cuando más miembros de la comunidad aceptan y quieren participar, después va a ser más efectivo el plan, porque no es uno salir a la comunidad a decirles que tienen que hacer esto, es crear un plan basado en sus opiniones y decir que todo el mundo participa en el proceso. Después, los recursos necesarios son miembros de la comunidad de confianza, personas que se puedan comunicar con las comunidades más vulnerables. También tienen que tener espacio de reunión, equipo necesario para hacer el trabajo que technology and tools that necesiten. you are Si van a required, hacer that you are planning to use for those. encuestas, por ejemplo, tienen que tener las herramientas tecnológicas para poder crear los documentos y eso. CWPP process, so let's talk about it. I like to think of mapping in Y ahora, three pues phases. a nivel de cartografía, esto es importante en el proceso de crear un CWPP y a ella le gusta verlo en 3 fases. El primero es definir la comunidad, después describir lo que es el riesgo de incendios y después demostrar cuáles son las soluciones. Y esto es un ejemplo de distintos mapas que pueden ayudar a definir la comunidad y ayuda a orientar a las personas que están leyendo el CWPP o utilizando los mapas en línea para poder ver. Muchas personas no saben cómo son los límites de su zona o de su proyecto. Y esto ayuda a definir la comunidad. O sea que también tenemos mapas de vegetación y también tenemos en el segundo mapa a la derecha cuáles son los índices de vulnerabilidad social en esa zona. Y eso son unas cuantas maneras de que uno pueda escoger, describir sus riesgos. O sea que uno es un mapa que puede mostrar lo que es el comportamiento de los incendios y cómo uno piensa que pueden pasar.
y donde uno ve los azules, los blancos, hay menos riesgo, donde está más rojo hay más riesgo. Otra manera es ver distintos riesgos en distintos vecindarios en la comunidad. Por ejemplo, si uno ve el distrito a través de los vecindarios, uno puede definir cuáles son los riesgos en los distintos vecindarios y hay muchas maneras de describir los riesgos. Estas son solo dos maneras. Y después, finalmente, uno quiere mostrar las soluciones. Uno quiere mostrarle a las personas dónde están creando soluciones en estos espacios Example del maps proyecto y del límite. Y estos son dos mapas de ejemplos que demuestran dónde son los proyectos en la comunidad y después ver más, con más cercanía cómo van a defender o mitigar los riesgos que pasan en esos límites. O sea que para tener los mapas necesitan a alguien con conocimiento en cartografía, no necesitan expertos para crear mapas buenos. Hay muchos sitios que tienen mapas de alta calidad de vegetación, de riesgo. Muchos estados, no todos, pero la mayoría de ellos tienen un hay evaluaciones de riesgos en el noreste, en el sureste también, y esos ya están disponibles. También tienen que tener algún programa en el computador para crear cartas. Por ejemplo, puede ser Google Earth Pro o distintas cosas que les puedan crear buenos mapas. Y después necesitan datos de sus socios. Y hay mucha información que uno pueda recibir gratuitamente. Uno no tiene que pagar para recibir estos datos, a menos que uno no esté pagando algo específico. Y, por ejemplo, infraestructura crítica, agua, electricidad, que uno pueda recibir de los socios y los socios pueden proveerles esta información. So let's talk about the fire risk assessment. Y ahora vamos a hablar When I talk about risk, I talk about risk as a combination of both hazard and vulnerability. Hazard is how de likely la evaluación de riesgo del incendio es qué tan probable es que se queme algo y qué tan intenso será ese incendio, y después la vulnerabilidad es qué tan expuesto está una casa o una ruta de evacuación y qué tan susceptible es a crear riesgo de incendio. Hay muchas maneras de mirar los riesgos y ninguna es correcta o incorrecta. Uno puede ver el comportamiento potencial de los incendios. Uno puede mirar la diferencia de ahora a un incendio 150 to 400 histórico. years. Por ejemplo, cuánto ha cambiado en los últimos 150, 400 años. Uno puede mirar los incendios recientes y las tendencias. Uno puede mirar los riesgos a la comunidad, a los valores y la infraestructura, a las residencias y también los impactos a los cambios climáticos. Y otros ejemplos aquí en la izquierda es un mapa de riesgos que está mirando los peligros de la intensidad en Colorado. Después el otro está mirando la necesidad del fuego, la diferencia entre los regímenes de incendio actuales e históricos. Por ejemplo, hay uno en Michigan y después el otro está mirando los riesgos de los incendios, que es el potencial que un incendio pueda causar daño a miembros de la comunidad o a la infraestructura o las propiedades de la comunidad.
Otra cosa que puedes mirar para poder entender los riesgos es relacionar los riesgos a los valores de la comunidad. Por ejemplo, esto es algo que ya puedan saber cuáles son los valores de la comunidad en las reuniones originales que tuvieron con los miembros de la comunidad. ¿Qué necesitan los miembros para sobrevivir? Infraestructura de energía, rutas de evacuación, cosas así. Y estos son dos ejemplos de cómo uno puede mirar cómo el comportamiento de los incendios afecta las calles, las carreteras o los hogares. Por ejemplo, en la zona roja pueden ser susceptibles a llamas más grandes o después en la derecha es los que están más susceptibles a las ascuas. Y después cómo estas evaluaciones ayudan a informar el CWPP. Primero nos ayudan a educar a distintas personas. Hay personas que comprenden muy bien la situación y que sí entienden cuáles son los riesgos en sus zonas. También para cuantificar los riesgos y para que los miembros del Departamento Forestal sepan decir, yo sé cuáles son las zonas de comunidad en más riesgo, que no necesariamente están en un mapa, pero que son miembros de la comunidad que saben dónde son los riesgos. Y después también se ayuda a priorizar, darle prioridad a las acciones que van a tomar, cuáles son los espacios de más peligro y que son más susceptibles a los incendios. Have a wildfire risk assessment, you do need to have some kind of GIS or mapping support. Again, many regions of the US have. Bueno, y para los recursos necesarios son apoyo de crear mapas o lo que se llama un GIS. Y después esos pueden ser accesibles, son fáciles de usar sin tener herramientas pagas. Después quieren tener a alguien que tiene experiencia profesional en los comportamientos de los incendios, alguien del departamento de bomberos o también alguien del departamento forestal de su estado y alguien que tenga la habilidad de interpretar los mapas y entender lo que quieren decir. Y después quieren tener locales críticos de infraestructura que puedan evaluar los riesgos a esas estructuras. Y esa información la pueden encontrar en línea o a través de sus socios. Y otra manera de evaluar los riesgos es también ir a mirar qué está pasando y evaluar cómo se ve la situación ahí. Esto pueden hacerlo en vez de la evaluación a través de los mapas, pero también lo pueden hacer separado y es importante saber cómo se ven las cosas ya ahí en la comunidad. Y las metas de esto es que puedan ver los riesgos que son relativos a través de la comunidad entera y cuál es el degradado de los riesgos, porque la verdad es que los riesgos, los tipos y niveles de riesgos en una comunidad son muy distintas a otras comunidades. Después quieren identificar las rutas de evacuación y lo que quiere hacer es identificar cuáles áreas residenciales son rutas de evacuación en esas zonas y cuáles están en más riesgo y qué pueden hacer para evaluar ese tipo de riesgo. ¿Y por qué hacen esto o por qué escogen tomar esta acción? Es para crear conciencia de la situación que está ahí para poder comprender lo que está pasando. También pueden ver si los modelos están precisos
también a veces los modelos no son tan precisos, pero pueden después tener el modelo y después ir a caminar en la comunidad y ver si lo que está en el mapa es de verdad lo que está ya en la comunidad. Y también es una oportunidad buena de tomar fotos. A ella le gusta incluir la mayor cantidad de fotos posibles que son locales a esa comunidad para que la comunidad pueda ver dentro del documento sus calles, sus áreas de recreo, sus comunidades. Y así sí puede, esta es una oportunidad precisa para poder hacer eso. Y también pueden tener datos cualitativos que por ejemplo, pueden mirar que en un vecindario pueden haber cercas o pues, después en otro vecindario a lo mejor otra cosa que hay en otro vecindario es que hay leña cerca de las propiedades en otro vecindario y pues uno puede ver esto. Y si escogen hacer esto, hay 4 pasos que pueden tomar. Es dividir la comunidad en distintos vecindarios. Por ejemplo, vecindarios que compartan rutas de evacuación, topografía, vegetación, el tipo, tamaño y materiales de las casas. Y también van a desarrollar criterios, están mirando las residencias, las calles y qué tipo de cosas van a anotar cuando están en el momento de investigación y después pueden analizar los datos, decir que cada comunidad tiene cierto número de calles de una o vecindarios que se puede entrar de una entrada y una salida. Por ejemplo, ellos tienen una cantidad de números o de puntos y después cuentan los puntos al final. Y por ejemplo, aquí va a mostrar sí, aquí va a mostrar un mapa de riesgo relativo que va a mostrar los distintos niveles de riesgo en el vecindario. Y aquí ven que lo usan y escriben un poquito sobre cada vecindario. O sea que, por ejemplo, este es el tipo de incendio que ustedes pueden esperar. Estos son los tipos de riesgo. Por ejemplo, hay peligros de evacuación, pero no hay riesgo de incendio, igual que en otros sitios. Por ejemplo, no hay mucho riesgo, pero si sí hay un incendio, a lo mejor no van a poder salir tan fácilmente. Después sí hay otros espacios que tienen que cuidar más alrededor de sus casas, van a escribir sobre eso, van a mostrar fotos y después le van a compartir a la comunidad cuáles son los pasos más importantes de tomar. Y aquí es donde have to make up recommendations every time. So for y aquí es example, para definir la inflamabilidad de las estructuras. Por ejemplo, en el Servicio Forestal del Estado de Colorado tiene distintos guías y uno puede tener esos guías como referencia que tiene datos, que tienen números informativos. También muy importante que sea local, people already identified utilizar fotos locales, terminología locales, nombres de sitios en los cuales se identifican los miembros de la comunidad. Y es no solo que si ustedes hacen tratamiento a su casa, es que si le dan el tratamiento a su casa, no es que no solo se van a cuidar sus casas, pero también están creando una comunidad más saludable para los bomberos, para los hábitats también silvestres. Y después también si deciden hacer esto, van a necesitar apoyo de los mapas. Necesitan también el tiempo para manejar y el vehículo para hacer eso, porque eso puede demorarse entre unas horas y unos días para tomar estos pasos de ver la comunidad. Quieren tener 2 personas, una persona que esté manejando y otra persona a lo mejor que esté tomando fotos y que esté mirando las casas. Y también van a necesitar
un teléfono o un iPad o algo para tomar notas y tomar fotos, y después apoyo de get análisis de los datos a nivel básico, pero para poder tomar estos datos y después crear un plan de acción recomendado. Y ahora vamos a hablar cómo process in many places. definir el WUI, UI, y eso quiere decir Wildland Urban Interface. Y hay muchas implicaciones de cómo definir el WUI. Algunos aplican a sus comunidades y otros no. O sea que pueden tener un área que decida adoptar un código y estos son recomendaciones del condado, de la ciudad o del departamento de bomberos que puedan escoger cómo cumplir estos códigos en esta zona. También si deciden cambiar la definición, los límites en el mapa para el WUI, también pueden cambiar dónde tienen que ser cumplidos estos requisitos. Y eso lo crean con sus socios para que ayuden a saber cuál es la información necesaria. Y después tenemos que ver dónde se tratan los combustibles. Zonas que están dentro del WUI pueden tener más prioridad. Después puede ser una oportunidad de tener o de adquirir becas para que les ayuden, o sea que pueden definir en esta zona WUI cuál es, si necesitan fondos. Después para el Servicio Forestal de los Estados Unidos y también para distintas tierras en los Estados Unidos, ellos pueden tener tener exclusiones a nivel de distintas categorías y esto puede reducir el proceso que el Servicio Forestal de los Estados Unidos que pueden ayudar con el proceso de crear estos tratamientos en esas zonas. Y después esto es, pueden tomar acción. Y esto es una oportunidad de trabajar con el servicio forestal y tener exclusiones también o distintas maneras de tener el proceso. Perdón, no pueden hablar, estoy trabajando. Y pueden decirle a la comunidad efectivamente qué es y qué no es WUI. Puede ser complicado. Y también si están mirando comunidades que tienen un degradado de densidad de vegetación y no hay una manera correcta de definir el WUI, tiene que ser lo que trabaje con su comunidad, lo que le funcione a la comunidad y tener una conversación informada basado en eso. Y para poder hacer eso también van a necesitar el apoyo de los mapas y saber dónde están las propiedades de hogar, dónde está la densidad. También necesitan la información local, las regulaciones, los códigos a nivel del condado que puedan hablar de esos temas. Y también si tienen el servicio forestal o esas tierras que son manejadas públicamente, ellos pueden ser parte de esta discusión también. Y muchos estados también tienen mapas de WUI. El Servicio Forestal de los Estados Unidos también tiene eso y estos son maneras buenas o puntos buenos de referencia para comenzar eso y pueden discutir y mirar estos recursos con su equipo clave. Y ahora vamos a hablar sobre la prioridad del tratamiento de los combustibles y qué vamos a hacer, ya que sabemos que existen, cómo vamos a tomar acción. Cuando uno está priorizando distintas acciones, uno está teniendo equilibrio de las necesidades y los beneficios y también
The needs you might be y considering. también la factibilidad. Y algunas cosas que podemos considerar son los comportamientos de los incendios, cuáles son los riesgos en la infraestructura, cuáles son las zonas de control de los incendios y cuáles son los tratamientos que han tenido. Y también podemos mirar Is there el private land ownership? pendiente. Do we have community eh, support? Do we have funding? So these are all Está muy empinado, tenemos apoyo de la comunidad y cuáles son los costos. Y todo esto tenemos que tomarlo en cuenta cuando uno va decidiendo cuáles son las prioridades. El equipo central y los you've gathered socios tienen que tomar la información determine y where también saber cuáles son las metas que definieron al principio del proceso. Y estas son distintas cosas que pueden mirar y que pueden incorporar a la discusión de cuáles son las prioridades. Están viendo las rutas de evacuación. También pueden pensar en cuáles fueron las encuestas de la comunidad, cuáles fueron los grupos de enfoque, cuál es la infraestructura, y no hay una manera correcta de hacer esto. Lo más importante es que los que estén tomando las decisiones estén utilizando toda la información examples of ways that relevante different para tomar esas contexts decisiones. know Y estas son algunas de las maneras en que estos distintos proyectos se pueden ver. No hay una manera correcta o incorrecta de hacerlo. Estas son So in order to do this, decisiones que puede tomar el equipo central para tomar acción. Uno puede tener un tipo de mapa como referencia, pueden ser mapas en línea, pueden ser mapas impresas o mapas que pueden ser proyectadas en la pared, por ejemplo. Quieren tener equipos que definan las áreas del proyecto y saber cuál es el análisis de eso. Pueden tomar crayolas, marcadores y dibujar en las mapas. Eso también es una manera eficaz de definir las áreas de el proyecto. Y también quieren recomendar tratamientos para cosas que son relevantes y tener información en los proyectos de los proyectos recientes. La evacuación es algo importante de considerar para todas las comunidades y crea inquietudes también para las comunidades. Y esto tiene que ser enfocado en el CWPP. Y lo que queremos es educar el público sobre qué tipo de evacuación y cuáles son, cómo se pueden preparar. Queremos hablar cómo elevar el acceso a las personas que están saliendo de las comunidades y también para los bomberos que están entrando. También queremos ver las poblaciones vulnerables que no puedan evacuar solas, donde están. Ellos tienen manera segura de hacerlo o tenemos que crear seguridad. Y también es crear recomendaciones que puedan ayudar a estar preparados en caso de emergencias. Y después tenemos que modelar distintos peligros con programas de computadora. Y también les pueden dar distintos puntajes. También calificaciones y también personas que han planificado y se han preparado para distintas cosas. También cuáles son las inquietudes más grandes, zonas o zonas donde hay mucha vegetación cerca a las calles y donde haya inquietudes de que puedan haber muchas llamas cerca a las carreteras y que puedan afectar a los miembros de la comunidad que están evacuando.
y lo más importante es dónde son las calles y carreteras que pueden preparar para salvar vidas, y es una manera importante de pensar cómo van a planificar las zonas de evacuación y qué pasos tienen que tomar para que esas carreteras estén seguras para la evacuación. Y después los recursos naturales son también software de crear mapas y después tener información sobre quiénes son los dueños de las calles, de las carreteras y quiénes tienen derechos a hacer trabajos ahí, y también saber cuál es el tamaño del espacio que tienen en esas zonas. Y aquí se habla, ¿qué más podemos hacer en un CWPP? Hemos hablado del tratamiento de combustibles, de evacuación, y hemos hablado de la mitigación de residentes, y también en esta rueda de información de datos hechos, hay distintas piezas de esta torta que podemos mirar. O sea, podemos CWPP is a great hacer place to algunas talk about that. You'll have a lot of the relevant tomar parties here, and you'll have a more balanced approach to acción risk reduction. en There's a lot of options. There's no distintos right or wrong way to do puntos, this, but a y couple en el CWPP es un sitio bueno de hacer esto y podemos tener librada a mirar. Es que, por ejemplo, uno de los pedazos de la torta es la política. Podemos decidir adaptar un código, también los códigos de los edificios. Después, en la parte de las respuestas, podemos ver cómo recibir subsidios o becas para crear distintas cosas, o por ejemplo, estamos creando distintos acuerdos en cómo nos podemos apoyar si pasa algo así. Y también en esa parte de el aspecto de comunidad, podemos crear un programa de la comunidad, como de embajadores de la comunidad que ayudan a educar sobre la preparación de los incendios, o tener distintos programas donde las personas pueden tener un profesional que vaya a ver la casa y les puede decir qué puede pasar. Y hay tantas maneras de escoger, y si uno tiene los socios que tienen conocimiento de las necesidades de la comunidad y qué recursos y herramientas tienen, y que puedan hacer recomendaciones importantes para la comunidad. Y es importante también pensar que uno necesite reuniones más extendidas con los socios, y también tienen que tener información y conocimiento de la comunidad, qué es factible, qué es necesario y cuáles son las necesidades importantes y de valor para la comunidad. Y ahora que hemos hablado sobre los riesgos, las prioridades, ahora vamos a juntarlo todo para crear un plan de implementación para que no se quede ahí colgado o puesto ahí como. Y después tenemos nuestras metas, eso lo identificamos al comienzo, y es reconocer cuáles son los riesgos y también saber lo que necesita la comunidad, y proveer 1 o 2 programas que ayuden a survey, focus groups, la comunidad con esas necesidades. Y también podemos tener los grupos de enfoque, las sesiones de escuchar a la comunidad, las encuestas. También fuimos a ver la evaluación de los riesgos en la comunidad, dónde están los comportamientos de incendio más intensos y cuáles son las prioridades. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a llenar un plan de acción que tenga los goles SMART o las metas SMART. Primero, la S es que las metas tienen que ser específicas, que en esta parte de tierra específica vamos a tratar X cantidad de acres,
y vamos a What we're cambiar la folks zona who de lead este this plan número a este número. Ella dice que uno no tiene que ser tan específico, pero que sí quieren que cuando alguien lea ese plan en 3, 4, 5 años, que ellos sepan cuál es la dirección que tienen que tomar eh, y, eh, y donde, por ejemplo, tienen que mover cosas, qué pueden hacer con los combustibles en la zona. Y después la segunda parte, la M, es que pueda ser medido la zona, cuántos acres, cuántos residentes van a ser servidos en esa zona. Y hay tantas cosas que uno quisiera que pasen y después hay muchas cosas que es posible que no vayan a pasar en 5 años. O sea que la A es que sea accesible porque hay cosas que a lo mejor no van a funcionar. Uno quiere crear un plan que uno pueda cumplir. Y después es pensar en lo relevante y después pensar en el tiempo. ¿Cuándo queremos que empiece? ¿Cuándo queremos que ciertos pasos sean tomados? Y después hay que tener un plan que demuestre planes de acción. Queremos planear, por ejemplo, planificar para 5 años de acción, por ejemplo, y generalmente una recomendación es a más o menos 5 años y queremos que todo sea colaborativo, que las personas trabajen juntas y algunas partes, algunos proyectos pueden necesitar subsidios o becas, pero otros no. O sea que en este paso van a necesitar mucho tiempo de reuniones y van a estar trabajando con sus socios y quieren el apoyo de sus socios, quieren que estén involucrados. Y finalmente llegamos a la parte del documento. El CWPP no tiene que incluir todo, pero tiene que ser firmado por 3 entidades, el gobierno local, el distrito de bomberos y también alguien del servicio forestal a nivel estatal. Tienen que identificar cuáles son las localizaciones de más prioridad y también para el tratamiento de combustibles. Y también tienen que ver cómo pueden reducir la inflamabilidad a nivel estructural. Después también tienen que tener más información, información del cómo van a evaluar los riesgos, tener mapas y números que ilustren sus puntos y también saber cuáles son las regulaciones a nivel estatal y utilizar todo lo que aprendieron en el proceso y incluir eso también. O sea que pueden incluir cosas que puedan ayudar a la comunidad, por ejemplo, tener un documento que sea como un resumen de todo, cuáles son los espacios, cómo pueden mejorar el espacio de su hogar para que esté en menos riesgo y cuáles son las recomendaciones que han compartido. Esto es algo corto, toma acción. Eso no se le está pidiendo a la comunidad leer un documento larguísimo a nivel gubernamental. Y después pueden tener lo que son las páginas de web o los mapas como cuentos, story maps, y tenerlo que se puedan ser actualizados y que las personas puedan también acceder a eso, a esa información y que sea mejor que un PDF. Y dice que hay muchas plantillas que pueden ayudar a crear una página de web para un CWPP. They aren't something you can Y write once. después sí tienen que ser actualizados. Esto no es un documento que puede ser escrito una vez y ya. Típicamente las actualizaciones pueden pasar cada 5 años. Da la oportunidad de que uno pueda revisar el documento y también actualizar el plan de acción y también añadir más elementos de acción que sean relevantes. También
a lo mejor uno tenga que volver a empezar el proceso de CWPP si ha pasado un desastre mayor o un incendio mayor. Por ejemplo, si ha pasado mucho desarrollo en su comunidad y si las evaluaciones de riesgo pasaron hace más de 10 años, por ejemplo, también es bueno actualizarlo. Y los CWPPs no siempre han sido documentos vivientes, pero si fueran fáciles de actualizar, serían actualizados más frecuentemente. O sea que una de las metas es que creen un documento que también pueda ser actualizado. O sea que no solo creen el documento en PDF, pero también guarden el documento inicial que puedan actualizar y puedan editar y cambiar. Por ejemplo, el documento de Word, guarden ese documento también. Y también pueden empezar con eso en vez de empezar de cero. Si tienen un grupo que está trabajando en los incendios forestales en la zona, tienen que darle seguimiento al progreso y a las actualizaciones que han pasado y puedan añadir eso al CWPP y así no tienen que ir a buscar toda esa información de una. Y también es importante que creen un espacio para tener éxito, que sepan que van a actualizar el documento en 5 años. Eso es parte de su plan de acción. O sea que lo que necesitan son los recursos, tener la plantilla o nueva o una plantilla que ya han usado. No tienen que empezar con un documento en blanco. Pueden utilizar plantillas que ya existen para poderlos guiar. También necesitan las mapas, los números, las fotos y también necesitan tiempo para escribir y también necesitan tiempo para su equipo central y los socios en la comunidad que les ayuden a dar información y a dar sus opiniones. Y ahora le pasamos la palabra a Bree para la parte más interesante, que es la parte de la logística, y va a pasar, dedicarle un poco de tiempo a hablar de la logística, hablando de los costos, los subsidios, las becas y también los contratistas. Los costos, como generalmente, aquí están como delineados. O sea que quiero que sepan que cuando estoy hablando de costos, aunque son una organización sin fines de lucro, también ayudan, trabajan en contratos para ayudar a las personas que trabajan a crear su CWPP. The costs of a CWPP can be pretty variable. Los costos pueden variar. Todo tiene que ver con el tamaño de la zona en que están trabajando, la complejidad del modelo o de lo que quieren incluir, la cantidad de aporte comunitario que tienen y también cosas como los mapas y cosas así pueden añadir costos, pero también le pueden añadir el valor. Las actualizaciones pueden ser, sí, los proyectos con contratistas pueden ser más caros también. Algunas notas sobre los costos que hay que pensar es que cuando uno desarrolla eso, uno tiene que tomar en cuenta el costo de la vivienda, el tiempo que le van a dedicar al desarrollo del CWPP. O sea que eso depende de cuánto estén tratando de meter en una cantidad de tiempo. O sea que si quieren hacer algo de una manera más acelerada, puede costar más también. Adicionalmente, si hay que viajar mucho, si los contratistas tienen que trabajar para completar partes del proyecto, eso también puede ser más costoso.
Y después hablar, ahora es importante tener distintos sí, es importante tener distintas cotizaciones y distintas propuestas de distintos contratistas, o sea que ustedes también pueden ver qué contratista puede ser mejor para el proyecto, porque distintos contratistas miran los componentes de un CWPP de manera distinta y cada comunidad va a tener necesidades distintas, o sea que así es muy importante tener conversaciones con distintas personas. Aquí tenemos pros y contras. Muchas comunidades sí escogen contratar distintos profesionales o para partes del proyecto y son variables. Y cuando uno entra a un contratista, uno tiene la experiencia técnica de distintas personas que probablemente han trabajado con los CWPPs antes y que puedan también tener más capacidad al desarrollo del proyecto y que puedan ayudar a facilitar el proyecto, que ayuden a darle prioridad a distintas partes del proyecto. Y también si uno está trabajando en una zona donde el CWPP no es tan común, los contratistas a lo mejor no sean locales y no tengan el contexto local y el conocimiento local. Y eso es muy importante, que la comunidad ayude a definir cuáles son los valores. Y eso puede ser más costoso también. Distintas barreras también, dependiendo de cómo uno vea la comunicación del proyecto y también puede limitar la adaptabilidad al proyecto y eso no es algo que uno no puede mirar y si uno decide completar el proyecto a nivel local o a nivel sin contratistas, uno tiene que ver cuánto va a costar, también definir los tiempos y uno tiene que ver cuál es el presupuesto, el entrenamiento del personal para saber que todo el mundo tenga la experiencia necesaria para lo que necesitan hacer, que puedan utilizar durante las conversaciones con la comunidad, por ejemplo, costos de imprimir cosas y es importante saber cuáles son estos costos pequeños. Por ejemplo, qué recursos necesita el personal para guiar estos proyectos. Necesitamos entrenamiento y qué piezas nos pueden ayudar, con qué piezas nos pueden ayudar los socios. A lo mejor uno tiene un socio que pueda traducir y no tienen que tomar eso como parte del presupuesto o a lo mejor sí. Y después uno tiene que pensar cuáles son los recursos necesarios y ver, sí, que cada cosa tiene un costo asociado. Y después, volviendo a la pregunta de los contratistas pueden proveer servicio como el manejo de los proyectos, la facilitación de las reuniones, crear como mapas y modelaje. Uno puede contratarlas, pensar en las distintas piezas y en escribir los documentos. Y también, por ejemplo, uno puede hablar algunas cosas con el contratista, pero no le tiene que entregar el proyecto entero al contratista. Y es poder crear responsabilidad a nivel de los socios también.
Sí, también es importante tener participación activa en el proceso de la creación del CWPP. Van a tener que tener fondos, obviamente, para el proyecto. Estas son distintas maneras a lo mejor a veces no se necesitan las becas. Hay proyectos que han funcionado sin ellas, pero muchas comunidades sí se dan cuenta que necesitan financiación externa. Y es importante saber cómo se va a financiar el proyecto. Y hay becas a nivel federales que están disponibles para comunidades vulnerables y también distintas tribus. La beca da prioridad a las comunidades que tienen potencial de riesgo alto para los incendios. Y hay 5 distintas etapas de la financiación y la tercera etapa va a ser anunciada en la primavera o al principio del verano en el hemisferio norte. Y después vamos a ver cómo escribir una beca que pueda tener, que sea exitosa. Primero tienen que saber si la comunidad es elegible para esta beca. Pueden ver en esta foto la página de web, que pueden ver que hay una herramienta que les deja evaluar si ustedes pueden ser elegibles para esta beca. Y como parte de estos pasos, como primeros pasos, es registrarte para si hay que hacer uno de los procesos que se demora como 3 semanas, o sea que tiene que saber que uno tiene que tener una cuenta activa. Y especialmente cuando van a aplicar para documentos, para becas federales, o sea que es registrarse en lo que se llama sam.gov. Sí, y que ahí pueden ver y evaluar si son elegibles. Otra pieza muy importante es colaborar desde el principio del proyecto y también con consistencia. Y una de las maneras o de las razones de hacer eso es que eso ayuda a crear una imagen grande de lo que son las necesidades del proyecto, y así uno puede unir sus esfuerzos y ver cuáles son las cosas que cada parte puede traer a la mesa y con qué puede colaborar para el proyecto. Y después es crear la historia y la aplicación final de la beca tiene que poder pintar una imagen de cuáles son las necesidades de la comunidad, cómo va a ser la colaboración de la comunidad, la sostenibilidad del proyecto y cómo van a mantener ese movimiento que están creando y cómo van a asegurarse de que durante todo el tiempo de la beca van a tener esa motivación y también poder medir los éxitos y también tener el presupuesto y también definir los tiempos. Y también queremos ver, quieren decir que no están solos en hacer eso. También hay distintos cursos. Está este programa que se llama Community Navigator Program, que es un recurso increíble, que tiene muchas personas trabajando en eso, que pueden ayudar con ese programa de navegación de la comunidad. Y de saber cómo uno puede moverse con el CWPP. Y ya estamos un poco cerca a la hora de terminar, pero ahora sí les damos un poco de tiempo para preguntas y respuestas.